Hay historias que de verdad parecen sacadas de una novela de aventuras, pero que son completamente reales. Hoy vamos a sumergirnos en una de las mayores hazañas humanitarias de la historia. Hablamos, como no, de la expedición Balmis. Una historia que mezcla ciencia, un coraje brutal y una idea que roza la locura. A ver, para que entendamos bien de qué va todo esto, primero tenemos que ponerle cara al villano de esta historia. Y no era un villano cualquiera, era un enemigo invisible que se colaba en todas partes sin pedir permiso, ¿sabes? Le daba igual si eras rico o pobre, si vivías en un palacio o en la cabaña más humilde. Y lo peor de todo, se cebaba con los más pequeños con una crueldad que hoy nos costaría asimilar. Pues bien, ese enemigo tenía un nombre, viruela. A principios del siglo XIX, que te dijeran que tenías la viruela no era como tener una gripe. No. Era prácticamente una sentencia de muerte, sin apelación posible. Un auténtico verdugo que actuaba a escala mundial. Y es que los números, de verdad, dan vértigo. Fijaos, más de 300.000 muertes cada año, solo en Europa. Y si tenías la suerte de sobrevivir, te quedabas marcado para siempre, con unas cicatrices terribles. La escala de esta masacre es algo que, desde nuestra perspectiva actual, es casi imposible de imaginar. Pero, ojo, en medio de todo este horror, la ciencia había conseguido algo increíble. Gracias a un tal Edward Jenner, ya existía una vacuna. Una vacuna. El problema, claro, era ¿y ahora qué? ¿Cómo llevas esa vacuna al otro lado del mundo? Pensemos que no había neveras, ni congeladores, ni nada parecido. La vacuna, para que nos entendamos, era algo vivo, y si no se conservaba en frío o pasaba de una persona a otra, se moría, se perdía. Y justo aquí, en este callejón sin salida, es donde aparece nuestro protagonista. Su nombre, Francisco Javier de Balmis. Un médico alicantino, un hombre de su tiempo, de la Ilustración, y sobre todo un tío increíblemente cabezota. Un visionario que se fijó en el problema que nadie veía o que nadie se atrevía a mirar, la logística. Y es que esta frase lo resume todo. Balmis lo tenía clarísimo. ¿De qué sirve tener la cura para algo si no puedes hacer que llegue a la gente? ¿De qué sirve? Es como tener un tesoro enterrado sin un mapa. Así que se plantó delante del rey Carlos IV y le convenció para financiar una misión que era una auténtica locura: llevar la vacuna a todos los rincones del imperio. Y aquí es donde la historia da un giro que te deja helado. Porque la solución que propuso Balmis para mantener la vacuna viva durante meses en un barco, fue crear una cadena humana. Sí, ¿cómo suena? Una cadena humana viviente. El sistema era, a la vez, ingenioso y durísimo. A ver si lo explico bien. Cogían a un niño, le inoculaban la vacuna. A los días, cuando le salían las pústulas, extraían el líquido de ahí y con eso vacunaban al siguiente niño. Y así, uno tras otro, de brazo en brazo. 22 niños huérfanos se convirtieron literalmente en los portadores de la esperanza, una especie de antorcha biológica cruzando el Atlántico. Pero claro, esos 22 niños no estaban solos en medio del océano. Alguien tenía que cuidarlos. Y esa alguien fue una figura absolutamente clave, la heroína silenciosa de toda esta historia. Una mujer que aportó lo que la ciencia por sí sola no podía dar: calor humano. Se llamaba Isabel Zendal Gómez. Fue ella la que los cuidó, la que les curó las fiebres, la que les aguantó las penas y la morriña durante meses. Un trabajo impagable. Tan importante que, fijaos, tuvieron que pasar 2 siglos para que la Organización Mundial de la Salud le diera el reconocimiento que merecía, nombrándola la primera enfermera de la historia en una misión internacional. Casi nada. Y ahora, claro, tenemos que hablar del elefante en la habitación, de la pregunta que, seguro, todo el mundo se está haciendo. ¿Fue ético todo esto? A ver, seamos claros. Usaron a niños huérfanos, que no pudieron elegir. Es una verdad incómoda, pero es la verdad. Pues bien, la reflexión que se nos propone es la siguiente. La historia no se puede juzgar con las gafas de hoy. Hay que entender el contexto. Y el contexto era que la viruela estaba aniquilando a la población. Sin la valentía o el sacrificio de esos niños, la enfermedad habría seguido matando a millones durante muchísimos años más. Fue una decisión terrible, sí, pero quizás la única posible en ese momento. Y así, con este plan tan audaz como polémico, la expedición se puso en marcha. Zarparon de La Coruña en noviembre de 1803. El barco, una corbeta llamada María Pita. Imaginaos la escena en el puerto. Cuántos miedos se quedarían en tierra y cuánta esperanza se embarcó en esa bodega. Y el viaje fue una auténtica odisea. Lo que consiguieron fue sencillamente la primera campaña de vacunación mundial de la historia. Pensemos en la ruta.
Salen de España, paran en Canarias, de ahí a Puerto Rico, Venezuela, México, y no se quedan ahí, no. Cruzan el Pacífico entero para llegar a Filipinas, y desde allí incluso a Macao y Cantón en China. Una locura. Pero aquí viene, para mí, lo más brillante de toda la expedición. No se limitaron a llegar a un sitio, vacunar a todo el mundo y marcharse. No, su plan era mucho más inteligente. Lo que hicieron fue crear futuro. En cada parada formaban a médicos y sanitarios locales, creaban lo que llamaron juntas de vacunación y dejaban manuales para que el proceso pudiera seguir sin ellos. No fueron a regalar pescado, fueron a enseñar a pescar. Claro, que nadie piense que esto fue un camino de rosas. Para nada. Tuvieron que luchar contra todo tipo de obstáculos. La envidia de otros médicos, los curanderos que veían peligrar su negocio, el escepticismo de la Iglesia, los políticos de turno poniendo trabas, de todo. Y por si fuera poco, la tragedia también les golpeó. El segundo día a bordo, José Salvaní, murió de agotamiento en plena misión, recorriendo Sudamérica. Pero a pesar de todo, de todos los problemas y de todas las pérdidas, siguieron adelante. La vacuna no se detuvo. Y con cada niño vacunado no solo salvaban una vida, sino que plantaban una idea revolucionaria en la cabeza de la gente. Que la muerte por enfermedad no tenía por qué ser inevitable. Que se podía luchar. Y ese legado, esa idea, iba a durar para siempre. Y esta cronología es que lo resume a la perfección. Fijaos en el arco. Todo empieza en 1803, con ese barco zarpando de La Coruña. Damos un salto gigante a 1980, cuando la OMS declara la viruela oficialmente erradicada del planeta. Y aterrizamos en 2020, en plena pandemia mundial, cuando en Madrid se inaugura un hospital de emergencias con el nombre de esa heroína olvidada, Isabel Zendal. Se cierra el círculo. Este es el final de la historia, el resultado de todo ese esfuerzo titánico. La expedición Balmis fue una pieza clave, un eslabón fundamental en la cadena que nos llevó a un logro que todavía hoy parece increíble: borrar del mapa, para siempre, una enfermedad infecciosa. La primera vez que la humanidad lo conseguía. Y acabamos con esta reflexión final que es muy potente. Nos recuerda que hubo un tiempo en que la gran exportación de un país no eran ideas o discursos, sino vacunas. Una historia que, más de 200 años después, sigue siendo un recordatorio brutal de lo que somos capaces de hacer cuando la ciencia, el coraje y la humanidad se dan la mano.